Un buen día a todos mis queridos amigos que me escuchan a través de este medio. Les habla su servidor, su humilde servidor José Luis Ramírez. Y en este momento vamos a estar hablando acerca de algo que es de suma importancia, como lo es el mensaje de los tres ángeles. Es el mensaje que el Señor envía al mundo, a la humanidad, en este último periodo de la historia de esta tierra. Es un mensaje de amor y de compasión por la humanidad. Querramos aceptarlo o no, el Señor lo envía y ya quedará de nuestra parte si aceptamos el llamado de Dios para salvación. Bien, yo quiero comenzar. Antes vamos a tratar el mensaje del primer ángel. Lo vamos a hacer con una oración. Vamos a ir luego cubriendo el mensaje del segundo ángel y del tercero en otro espacio. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Señor, porque eres grande y maravilloso, porque tú no nos dejas en tinieblas, oh Dios, con respecto a los días que estamos viviendo y con respecto a lo que tú quieres que sepamos, Señor, para salvación en este tiempo. Danos tu luz, abre nuestras mentes y nuestros corazones para aceptar el mensaje que tú quieres que sepamos y que pongamos en práctica en nuestras vidas en este tiempo. Bendice grandemente a los que me escuchan, Señor, a través de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, Jesucristo dijo lo siguiente en el capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Antes de llegar a este versículo, él viene hablando acerca de las señales de su venida, de que iban a haber pestes. Hoy en día estamos viendo eso a través de la pandemia del coronavirus. Iban a haber guerras, ya lo hemos visto en algunos años recientes, rumores de guerra, también hay, ¿ok? Eso no lo podemos esconder. Terremotos en diversos lugares. Y cuando hablamos de terremotos, esto también incluye lo que son desastres naturales, bien sea por inundaciones, huracanes, ciclones, tornados. Todas estas cosas están sucediendo en nuestro mundo y no lo podemos negar. No lo podemos negar porque se ven en todas las noticias. Alborotos también habla de sediciones. Cuando vemos las huelgas, las protestas que hay en diferentes países contra los gobiernos, todo eso que está sucediendo, mis queridos hermanos, estaba predicho en las profecías. Jesucristo lo predijo mucho, hace muchos años, hace un poco más de 2000 años, predijo que estas cosas iban a suceder. Pero hay una señal que tiene que cumplirse antes del fin del mundo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es la que él predijo, y vamos a leer en el versículo 14 de Mateo 24. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No dice solamente en Venezuela, o en Colombia, o en Estados Unidos, o en España. No, en todo el mundo. Y dice para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesucristo lo llama el evangelio del reino. Lógicamente, el reino de Dios. Y el reino de Dios, hago una pregunta: ¿es eterno o temporal? ¿Eterno o pasajero? Indiscutiblemente e indudablemente es eterno, ¿verdad que sí? Por eso el evangelio entonces que el Señor envía a predicar, como es el evangelio del reino, tiene que ser un evangelio eterno. Por eso es que Apocalipsis capítulo 14 lo menciona como el evangelio eterno. Jesucristo lo llama el evangelio del reino, pero el apóstol Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis por inspiración divina, porque lo inspiró el Espíritu Santo, él lo llama el evangelio eterno. Es el mismo evangelio del que habla Jesucristo. Y voy a leer estos tres mensajes y luego vamos a pasar a explicar brevemente el mensaje del primer ángel. Tal vez lo hagamos también en dos secciones, porque de esto hay mucha tela que cortar, pero yo voy a tratar de dar lo principal del asunto. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Aquí está contenido el mensaje que el Señor desea
que tú y yo comprendamos para este tiempo. El mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está, mis queridos hermanos, el mensaje de los 3 ángeles. Parecen algo un tanto terrible, ¿verdad? Que infunden temor, infunden miedo. Pero a medida que vayamos estudiando, hermanos, nos vamos a dar cuenta que estos mensajes el Señor los envía por amor a ti, por amor a mí. Porque así como un padre, cuando le advierte a un hijo acerca de cosas terribles que le pueden suceder, lo hace ¿por qué? Porque lo ama. Asimismo, nuestro Padre Celestial, aunque nos dice cosas aquí un tanto duras, es porque nos ama. Él dice en su palabra, en el mismo libro de Apocalipsis: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que el Señor nos da esta reprimenda, estos mensajes que suenan un tanto duros y terribles, es porque nos ama. Y vamos a comenzar entonces a hablar un tanto del mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué es temer a Dios? Hay una versión de la Biblia muy interesante, de la misma Reina Valera, pero del año 1990. La versión de 1990, en vez de decir temed a Dios, dice reverenciad a Dios y dadle gloria. Este temer a Dios no quiere decir que vamos a temerle, vamos a tenerle un miedo terrible a Dios. Como si fuera un Dios tirano que si nos equivocamos en algo, ahí está con el látigo para darnos duro. No, la palabra temer a Dios quiere decir, como le dije, como dice la otra versión, reverenciar, tener un respeto a Dios. Es un respeto que viene infundido por el amor a Dios, porque la misma Biblia dice en el libro de 1 de Juan que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, y nos hemos dado cuenta de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que dio todo por nosotros, dio su vida para salvar al pecador, como dice el famoso versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, mi hermano, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros reconocemos ese gran amor de Cristo, no podemos sino también devolverle eso con amor y respeto y reverencia a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros amamos a nuestro Padre o a nuestra Madre, cuando de verdad amamos a nuestros padres, los vamos a respetar, los vamos a tener con un respeto de que ellos se merecen. Así seamos ya hombres y mujeres viejos y nuestros padres, no podemos levantarle la voz, no podemos faltarle el respeto, no, porque yo soy grande, no, Señor, es mi padre y es mi madre y les debo en cierta forma a ellos reverencia, les debo respeto, ¿ok? Así que asimismo es nuestro Dios. Ese temor hacia Dios no es un temor de miedo que si me equivoco en algo el Señor está ahí para quitarme la cabeza, como quien diría, ¿no? No, sino es un respeto porque le amamos a Él. Eso es temer a Dios, ¿ok? Y dice, dadle gloria. ¿Qué es darle gloria a Dios? Vamos a ver algunos versículos con respecto a esto en el Salmo 29. Temed a Dios y dadle gloria. Ahora vamos con la parte que dice darle gloria. Darle gloria es lo mismo que
dadle honra a Dios. Vámonos al libro, vamos a ver que hay 2 versículos que nos hablan acerca de esto, y dicen lo mismo, pero en uno dice darle gloria a Jehová y en el otro dice darle honra. En el Salmos capítulo 29, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Salmos capítulo 29, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí dice darle a Jehová la gloria debida a su nombre. Ahora vamos a el Salmo 96, en el mismo libro de los Salmos, pero el capítulo 96 dice lo siguiente. Salmos 96, versículos 7 y 8. Podemos leerlo del 7 al 9. Salmos 96, versículos del 7 al 9 dice: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Ahora escuchen el versículo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Entonces el versículo 8 comenzando dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Y qué es darle gloria u honra a Dios? Hay algunas otras Biblias, por ejemplo la Biblia de Reina Valera del año 1909 dice: Temed a Jehová y dadle honra. ¿Qué es darle honra o gloria a Dios? Jesucristo en cierta ocasión tocó las palabras, o citó mejor dicho las palabras del profeta Isaías, hablando acerca de los que falsamente le daban honra a Dios. Muchos dicen honrar a Dios, aún dentro del mundo cristiano, la mayoría de los cristianos dicen que ellos honran a Dios, pero ¿qué es en verdad honrar a Dios? Vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesucristo en el libro de Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos del 6 en adelante. Los versículos 6 y 7. Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7. Dice: Respondiendo Jesús a los fariseos, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra. Escuchen, este pueblo de labios me honra, solamente de la boca para afuera, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, o sea, en vano, de mentira me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué los fariseos y los judíos honraban a Dios en vano? Porque estaban enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No estaban enseñando la doctrina verdadera de Dios, que está centrada, aunque podemos hacer de esto después un estudio tremendo. La mayoría de las doctrinas, mis queridos hermanos, son bíblicas, ¿verdad? Que las doctrinas de Dios son bíblicas, pero más que bíblicas son de los 10 mandamientos, porque la Biblia simplemente, como lo he dicho en otra ocasión, y de eso podemos tener un estudio, la Biblia simplemente es una ampliación de los 10 mandamientos. ¿Okay? Por eso Cristo dice que en vano honran a Dios, porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y esto se está refiriendo a los 10 mandamientos, porque aquí Cristo toca uno de los mandamientos, porque dice: les decía también, versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el 5º mandamiento. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Así que Cristo está hablando aquí es de los 10 mandamientos. Cuando nosotros dejamos de enseñar los verdaderos mandamientos de Dios, por enseñar unos mandamientos que no son los de Dios, o unos mandamientos adulterados, pues no estamos honrando a Dios. Así que los que en verdad honran a Dios, temen a Dios y honran a Dios o le dan gloria, son aquellos que guardan sus mandamientos, ¿okay? Aquellos que en verdad están honrando al Señor, guardando sus santos mandamientos, o lo que también se conoce como la ley de Dios. Hay un versículo en el libro de Proverbios que habla así. Estamos hablando acerca de
el mensaje del primer ángel que dice temer a Dios. Ya vimos lo que es temer a Dios, se lo estoy resumiendo, ¿ok? Lo que es temer a Dios, y ahora lo que es darle gloria. Darle gloria tiene que ser cuando honramos a Dios en verdad, guardando sus mandamientos. El que dice yo le conozco, dice el apóstol Juan, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ok, vamos a proseguir. Bien, dice Proverbios 28, versículo 4. Dice, los que dejan la ley los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. ¿Qué dice? Los que dejan la ley, o sea, los mandamientos de Dios, alaban ¿a quién? ¿A quién dan gloria? ¿A quién honran? A los impíos. Dice, mas los que la guardan contenderán con ellos. Así que, mis queridos hermanos, cuando nosotros no guardamos los mandamientos de Dios por amor a Dios, porque ya reconociendo que Cristo nos ha salvado, porque nosotros no es que somos salvos, nunca debemos considerar que somos salvos por guardar la ley, no, Señor. Somos salvos por la gracia, por la fe en Jesús. Y esa gracia, esa fe en Jesús me lleva a Cristo y me lleva a ser agradecido con Dios y por eso guardar su santa ley, para no contaminarme más con el pecado. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama a Jesús, guarda sus mandamientos por amor a Él. Entonces, mis queridos hermanos, darle gloria a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Ok? Es serle fiel a Dios en estas cosas. Y sigue diciendo el mensaje del primer ángel. Dice, ok, temer a Dios y darle gloria. ¿Okay? Reverenciar al Señor, darle gloria obedeciendo sus mandamientos. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué más dice? Porque la hora de su juicio ha llegado. No dice la hora de su juicio llegará, o la hora de su juicio ya pasó. No, sino la hora de su juicio ha llegado, tiempo presente. Mis queridos amigos y hermanos, ¿qué es esta hora del juicio de Dios? La hora de su juicio ha llegado. Fíjense, la Biblia dice que todos hemos de ser juzgados. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que todos hemos de comparecer. Nos dice tanto el libro de Romanos como el libro de 1 Corintios, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, lo dice la Escritura. ¿Ok? Pero la misma Biblia nos da, digamos, detalles con respecto a esta hora del juicio de Dios. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y cuál es la regla por la cual nosotros vamos a ser juzgados? Pues dice el libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 12. Santiago capítulo 2, versículo 12. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es esa ley de la libertad, hermanos? No puede ser otra que los 10 mandamientos. Dice también el rey David en el Salmo 119, decía lo siguiente. Salmo 119, versículo 44 y 45, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Qué dice el rey David? Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Así que esa ley de la libertad, esa ley de la libertad por la cual vamos a ser juzgados son los 10 mandamientos. ¿Ok? Hermanos, y la ley de Dios, los que conocemos, los que hemos estudiado esto en la Escritura, que hemos hecho un estudio profundo y a la vez humilde, bajo la dirección del Espíritu Santo, siempre orando al Señor. Nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos que la hora del juicio comenzó en el año del 1844, específicamente el 22 de octubre del año 1844.
¿Qué se cumplió en 1844? Se cumplió la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que decía, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Saben? Los judíos, y todo esto, hermanos, que les estoy hablando, está especificado en las fiestas judías, o las fiestas de Jehová, las fiestas que el Señor le dio al pueblo de Israel, para darles una enseñanza de lo que iba a suceder en el futuro, lo que iba a suceder con el verdadero pueblo de Dios en el futuro, con el Israel de Dios para este tiempo. Saben que el pueblo de Israel tenía una fiesta que se llamaba el Yom Kippur, en hebreo, que era el día de la expiación, o el día en el cual Dios ajustaba cuenta con la nación de Israel, o lo conocían también como el día de los juicios. El pueblo de Israel tenía, durante su estadía en el desierto, Dios le había mandado hacer por medio de Moisés un santuario, un tabernáculo. ¿Okay? Era una tienda hecha, ¿okay?, con pieles de animales, con telas de lino finísimo, y con tablas, unas tablas muy finas de cedro y todo lo demás. Estaba por dentro forrada de oro. Era una tienda que estaba hecha en dos secciones, dos departamentos. ¿Okay? Eso se conocía como el tabernáculo. Era desarmable, se podía llevar y luego se volvía al mar, según Dios le indicaba al pueblo para dónde iban. Este tabernáculo estaba compuesto de dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En un lugar santo entraban los sacerdotes designados, que eran eran, mejor dicho, de la descendencia de Aarón. ¿Okay? Entraban al lugar santo diariamente para ofrecer los oficios del culto. ¿Okay? Hacían todos los días un sacrificio en la mañana y otro sacrificio en la tarde. Y se llevaba dentro la sangre de ese sacrificio, de esos corderitos, para ofrecerlo delante de Dios, símbolo de la sangre de Cristo que algún día iba a derramar por nosotros. Pero en el lugar santísimo no se entraba todos los días. En el lugar santísimo se entraba una sola vez al año y entraba solamente el sumo sacerdote, ¿okay?, o el principal de todos los sacerdotes. Él entraba una sola vez al año, que era el día del Yom Kippur. Ese día era el mes 10º del 7º mes, a hacer expiación por el pueblo. ¿Okay? Era el día en que Dios ajustaba cuentas con la nación de Israel. Y eso, dice la Escritura, era sombra de lo que había de venir. Había una profecía que, como le dije en Daniel 8:14, que dice que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario de Dios será purificado. Ahora, la Biblia me enseña que ese santuario del cual les acabo de hablar, donde se hacían todos estos sacrificios y se guardaban estas fiestas, y entre ellas el Yom Kippur, o el día de expiación, que se hacía en el lugar santísimo una sola vez al año, era una sombra o una figura del verdadero tabernáculo santuario que está en el cielo. La Biblia me habla en el libro de Hebreos que Dios levantó un verdadero tabernáculo que no fue hecho por mano del hombre, sino por la mano de Dios, que está en el cielo, donde Cristo ministra como nuestro sumo sacerdote por aquellos que le son fieles, por sus hijos. ¿Okay? Cristo estuvo ministrando por mucho tiempo en el lugar santo. Cuando subió, entró al lugar santo del santuario celestial. Luego la profecía indicaba que al término de los 2300 días, ¿okay?, de Daniel 8:14, que no son días literales, porque en la regla bíblica profética me dice a mí que un día en la profecía representa un año. ¿Okay? Cuando se está hablando de una profecía en particular allí. Así que esos 2300 días de los cuales habla Daniel 8:14 son 2000, en vez de ser 2300 días literales de 24 horas, son 2300 años, cuyo cálculo iban desde el año 457 a.C. hasta el año 1844 después de Cristo. Allí se cumplieron los 2300 años, dice luego, y el santuario será purificado. El santuario era purificado con sangre, con la sangre de un cordero o de un macho cabrío que era dado para Dios, para que se ofreciese en expiación o para perdón del pueblo de Israel, de la nación israelita. Ahora, Cristo en 1844 pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y
por su propia sangre, está haciendo expiación o está lavando los pecados de su pueblo. Escuchen bien, Cristo está intercediendo no por todo el mundo. Esto quiero dejarlo en claro también. Cristo está intercediendo por el pecador que se arrepiente de todo corazón y busca al Señor Jesús, entrega su corazón a Él y decide serle fiel de ahora en adelante hasta que Él venga. ¿Okay? Porque la Biblia lo dice, hermanos, lo dice clarito en el libro de Primera de Pedro. Mi querido amigo, Primera de Pedro dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 y 18. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La casa de Dios es su pueblo, en este tiempo es su iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mi querido amigo, mi hermano, este juicio que está haciendo Cristo en el santuario celestial, que comenzó en 1844, se le conoce en el mundo adventista también como el juicio investigador o juicio preadvenimiento. Es un juicio para salvación. El Señor está quitando los pecados de aquellos que se arrepienten de corazón. Pero el Señor no puede hacer nada por aquellos que no quieren abandonar sus malos caminos, sus pecados. Porque Cristo no provee para el pecado. Cristo provee para quitar el pecado y te viste nuevamente con unas vestiduras limpias, como dice la Escritura, con su manto de justicia. Cristo no provee una justicia, un manto de justicia para cubrir el pecado. Entonces sería Cristo un sinvergüenza, como cuando nosotros estamos tapando la maldad a otros. ¿Okay? Nos hacemos cómplices también de ellos. Entonces Cristo no es cómplice de nuestros pecados. Cristo simplemente nos limpia con su sangre preciosa y luego nos viste con su manto limpio de justicia. Es como cuando usted no se va a poner una ropa limpia, bien limpiecita, sobre un cuerpo todo sudado, todo sucio que viene de trabajar. No, usted primero se baña, se baña y se quita toda esa mugre y luego se viste con ese cuerpo limpio, una ropa limpia. Asimismo, Cristo no provee un manto para cubrir nuestra mancha de pecado, sino nos cubre con su manto de justicia una vez que nos ha limpiado por su sangre de todos nuestros pecados. Entonces, el juicio que se está haciendo en este tiempo es para salvación, mis queridos hermanos, mi querido amigo. Si tú te quieres en este tiempo salvar por la gracia del Señor Jesús, tienes que venir a Él, dejar que Él te limpie, que Él te purifique de tus pecados, así como me está purificando a mí de mis pecados. Porque yo también soy un pecador, pero estoy dispuesto a que el Señor me haga limpio por su gracia, por su sangre preciosa. Y Él lo va a hacer porque así Él lo prometió. Y por eso es que este mensaje del primer ángel que dice temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, le está haciendo eco a lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Fíjense, teme a Dios y dale gloria, o sea, teme a Dios y guarda sus mandamientos, es lo mismo, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que, mi querido amigo, eso es el mensaje en esencia del primer ángel. Y termina diciendo el mensaje del primer ángel: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Adorad a quién? Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un mandamiento en específico que nos hace eco a eso que está hablando, esa última parte del mensaje del primer ángel. Perdón, y es el mandamiento del sábado, cuando el Señor dice en Éxodo capítulo 20, dice, versículo 7 en adelante, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
que dice porque en él reposó, porque en 6 días hizo Jehová que los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces por eso el mensaje del primer ángel termina diciendo: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los verdaderos adoradores de Dios van a guardar sus mandamientos, todos, inclusive el 4º mandamiento, que habla acerca de el sábado como día santo del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, y luego vamos a continuar ampliando